Juan José es economista de la Universidad de Luisiana, en estudios de preingeniería en la Universidad del Suroeste de Luisiana y participante del programa Mobile People de liderazgo en el IMD, en el Instituto de Luisiana de Suiza. Él ha liderado diferentes compañías, fue CEO de la organización Equitel durante 25 años, ha hecho parte de la junta directiva y ha estado, digamos que en todo ese ejercicio de construcción de lo que llamamos y para lo que los invitamos hoy, cultura y transformación empresarial. Le damos la bienvenida a Juan José. Pues acá tenemos su hoja de vida, se las vamos a compartir y pues, obviamente vamos a estar con él acá aprovechando el conocimiento que tiene. Bienvenido Juan José. Juan nos va a hacer una intervención previa. Buenos días a todos, ¿cómo están? Si no podemos leer toda la hoja de vida de Juan porque se nos va media charla, ¿no? No sé si la jefe nos está escuchando, pero sería muy bueno si ella puede dar un saludo. Eliasa, me confirmas porfa, mientras tanto va a hacer una pequeña introducción. Me alegra mucho que en esta oportunidad seamos muchos más de los que participamos en la primera sesión. Vamos a tratar de ir ampliando el grupo. Yo digo que Juan es un portador, un mensajero de un gran mensaje que es disruptivo y es, pónganse a pensar en algo muy sencillo, y es que solamente 2 de cada 10 personas les gusta lo que hacen y están contentas con su trabajo, ¿no? Eso es una reflexión muy importante que hay que hacer, y Juan en su locura de tratar de darle la vuelta a eso, encontró una fórmula que ha sido muy exitosa en sus compañías que queremos que comparta con nosotros hoy, porque cuando uno tiene su trabajo como parte de su vida y su identidad y su propósito, le cambia mucho la forma de hacer las cosas, y eso es parte de lo que queremos compartir con ustedes hoy, porque pues uno pasa la mayor parte de su tiempo en el trabajo, entonces no lo puede separar de lo que es uno, y tiene un antecedentes de lenguaje muy negativo. Los abogados, digamos que nos educamos en latín, normalmente el trabajo viene de una acepción romana que se llamaba tripalium, que era una forma de tortura, ¿no? Y por eso el trabajo se asocia a veces con una carga pesada, con una carga tortuosa, dolorosa, ¿no? Eso Juan lo ha replanteado, porque también el lenguaje se presta para todo. También la palabra trabajo viene de diversión, de entretenimiento, de identidad, y ahí es donde Juan nos va a mandar un mensaje muy poderoso, sin hacer spoilers de la charla, Juan. Y por eso él desconecta desde el lenguaje en un libro muy chévere que vamos a poder ahorita compartir con ustedes, y vamos a hacer unas rifas de unas copias. Lo demás se hará con un descuento que Juan quiera darles, que se llama Al que encontremos trabajando lo echamos. Fíjense cómo desconecta un poco ese antecedente del lenguaje que nos limita mucho la realidad y la forma de entender el mundo cuando no lo asociamos con nuestra vida como parte de nosotros mismos en realidad. Entonces Juan, muy bienvenido, estoy muy contento de que estés acá. Como le digo yo a todos bueno, esta es la segunda sesión, pero ya podemos hablar en plural, ¿no? Todos tus antecesores, quedas ya vinculado a la familia de Colte, bienvenido a la familia, como diría Corleone, quedas comprometido con nosotros para todos los efectos, y esta es tu casa. Espero que la gente te pueda saludar, que digamos por temas de agenda no pudo estar hoy con nosotros, pero está muy pendiente, conectada desde Miami, y bueno, estamos a tus órdenes. ¿Listos? Venga por acá. Un placer saludarte. Hilda. Estás con el micrófono cerrado. Habla por favor. Con el micrófono que le digan, no le digan así.
Juan José con el micrófono, que pueda hablar. Sí. Buenos días, Hilda, ¿cómo estás? No, tenemos un problema de sonido en el... ¿Ahora me escuchan? Perfecto, ahora sí te escuchamos. Gracias, Hilda. Estamos avanzando tecnológicamente. Sí. Somos capaces de saludarnos. Ahora sí te puedo saludar, Hilda. Buenos días. Buenos días, bienvenido a esta tu casa, bienvenido a Corte Financiera, y gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos tu experiencia y tu saber. Realmente, oyendo a Juan David, recordaba un dicho, ¿no? Y es que el trabajo es tan malo que nos pagan por hacerlo. Entonces, vamos a quitar ese mito de tu mano, con tu ayuda, y tratar de descubrir el placer de trabajar y cómo trabajar es realmente un mecanismo de realización del ser humano y una vía para alcanzar la plenitud y la felicidad. Suena romántico, pero realmente es el fin final. La gente y todos los seres humanos, cuando hacemos las cosas con emoción, con alegría, con satisfacción, con felicidad, nos sale mejor. Nadie puede estar sometido a ser exitoso en algo que dependa. Entonces, lo que está entendiendo eso, y cada uno lo sabe en su intimidad, la invitación es un poco a reconciliarnos con nosotros mismos en nuestra labor diaria y cómo aprender a disfrutarla en la seguridad de que sí lo vamos a hacer mejor y parte de nuestro disfrute. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamento no poder estar personalmente contigo y con todos los participantes. Lo han pedido razones personales y profesionales, pero sé que habrá una nueva oportunidad en la que podamos hacer esto de manera presencial. Sin más palabras, quedamos a tu orden. Disponga usted de la cámara. Hilda, muchas gracias y seguro que pronto nos vamos a tomar un café alrededor de la cultura. Bueno, a mí me parece que esa introducción estuvo perfecta. Yo debería contratar a Hilda para que me haga todas las introducciones porque dijo algo que es absolutamente crítico. Y es que la meta y el propósito tiene que ser que uno termine diciendo, no puedo creer que a mí me pagan por hacer esto. No me la creo. Entonces yo los voy a invitar. Esto es una horita y cuarto, algo así por el estilo, y seguramente vamos a tener una sesión de preguntas si la desean. Los voy a invitar a que abandonen el celular una hora y cuarto. Yo sé que eso es un esfuerzo infrahumano, una cosa muy absolutamente complicada, pero yo creo que con toda la humildad del mundo les debo decir que esto les puede cambiar la vida. Entonces vamos a pensar en esto un poquito y además partamos de una base de que yo no soy experto. Yo soy experimentado, eso es muy distinto. Hay una diferencia muy grande entre el experto y el experimentado. Los expertos, ustedes saben, hay gente que se prepara mucho, que van, se certifican en uno, en otro, en tres, en cuatro, tienen más cartones que un tugurio, pasan por absolutamente todas las clases y terminan manejando unos modelos tremendos que aprendieron y después los llevan a ejecución. Yo no, yo decidí jugármela y decidí que el modelo lo construía desde los hechos. Y lo construía ejecutando y lo construía tomando decisiones muy serias. Y eso nos lleva un poquito a la historia de cómo arrancó todo esto, porque verdaderamente es la historia la que nos cuenta por qué actuamos como actuamos y por qué existe una cultura tan extraña como esta, tan extrañamente espectacular, entre otras cosas. Debo decir también, Juan, que estoy muy ofendido porque que a uno lo pongan después de Andrés Aguirre, pues eso es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Eso sí eso es bárbaro. Entonces, vamos a hacer mi mejor intento, vamos a honrar la visita de Andrés, porque ustedes estuvieron con un gran monstruo, tipo que yo admiro mucho, quiero mucho, un gurú de la cultura que también se la jugó, fue un hombre que la montó. Y yo no conozco profundamente la vida de Andrés, pero sí les voy a hablar un poco de la mía. Entonces, la vida mía es un poco extraña. Yo tuve una niñez normal, o sea, yo no tengo historias trágicas para contarles, lo siento mucho, pero sí tuve una forma de crecer y como en rebeldía. Digamos que para mí el sistema educativo era una cosa muy rara y la forma como me educaban mis padres también. Yo como que no podía comprender eso
como si yo viniera de otras vidas y que ya pasé por eso y como que no entiendo por qué estoy volviéndome para allá. Porque el sistema educativo es un poco extraño. El sistema educativo es donde lo recogen a uno que tiene 8 años a las 5 de la mañana. ¿Quién carajo se le da por despertar a un niño a las 8 de la mañana, a las 4 de la mañana para que se bañe, para coger un bus por allá como a 20 cuadras para llevarlo a un patio? Y después en el patio tocan un timbre, entonces todos salen para un salón y después todos están en un salón donde hay un señor que se supone que sabe mucho, porque el que sabe es él, y que le importa un divino quién es uno. Y eso después tocan otro timbre y volvemos y salimos para el patio. Es como un sistema carcelario donde le dicen a uno que lo están educando. Entonces yo como que no entendía todo eso y yo era muy mal estudiante. Yo de quinto de primaria en adelante yo no gané ni un bimestre completo, pero me daba el lujo de perder materias diferentes. O sea, era como un mensaje, era como, ¿y qué? ¿Cierto? ¿Y qué? Y para mis padres, pues por supuesto mi padre, que era un hombre brillante, mi padre se graduó de la primera promoción de ingeniero electricista en Colombia y después fue el primer decano egresado en la Facultad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín, una eminencia, 7 años, íntimo de Gilberto Echeverri, íntimo de Juan Gómez, trabajó con los dos, lo llamaron para... O sea, un Durango y un Maqueta, más o menos es lo que teníamos, el combo que teníamos en la casa. Y para mis padres y para mis profesores yo era algo así como un desadaptado y un caso fallido. Digamos que estoy de acuerdo con desadaptado y gracias a Dios sigo desadaptado y Dios quiera que me muera desadaptado. Sin embargo, yo sabía que yo no era un caso fallido. Razón por la cual yo cuando terminé el bachillerato, aunque pidiera que me quería en la Bolivariana estudiando ingeniería, yo lo convencí de que yo me tenía que ir del país. Y la razón por la que me tenía que ir del país es que necesitaba estar solo. Necesitaba experimentar un sitio donde yo me pudiera retar y donde yo pudiera tener que tomar las decisiones y que fuera yo. Y digamos esa negociación me la gané. Lo único que dejé sobre la mesa era que iba a estudiar ingeniería. Pues como ni sabía qué quería estudiar, pues para mí decir que iba a estudiar ingeniería estaba bien. Y empecé a estudiar ingeniería, estudié 2 años de ingeniería, la detesté por supuesto, no me gustó ni poquito, y estaba haciendo un minor en economía. Resulta que no era que me apasionara la economía, pero yo no necesitaba estudiar, eso me fluía esa vaina. Entonces yo pasaba, mi minor en economía iba muy bien, entonces me levanté en física 2 en mitad de la clase porque no entendía un carajo, y metí los cuadernos en mi mochila y me fui para el decano, le di las gracias y después le informé al viejo Piedra, mi padre. Le dije, viejo Piedra, se acabó la ingeniería, voy a ser economista. Pero entonces para mí encontré un vehículo para tener un diploma, porque el diploma no era mi propósito, pero sí era un requisito muy importante tenerlo. Entonces yo ya sabía que iba a terminar economía. Mi propósito era distinto, mi propósito era encontrarme. Mi propósito era entender que eso era eso que había ahí, dónde estaba la madera. Yo sabía, era como esa cosa que le dice a uno continuamente que uno nunca puede dejar de escuchar eso, de lo que uno sí es capaz de hacer, de lo que uno es capaz de llegar a hacer. Y entonces llegué a mi clase de economía, a la última clase de economía, después de 6 años en estudiar inglés y convivir allá con una cantidad de gente y tener experiencias, se llamaba una clase de política económica. Y la clase de política económica la daba el doctor Ed Carradine. Ed Carradine era un PhD de Harvard, eminencia. Y su clase era requete buscada por todo el mundo. Éramos 40 estudiantes. 85% gringos y el 15% éramos extranjeros. Entonces llegábamos y era la clase del caso. Y entonces nos entregaban el brief de las compañías de la época, IBM, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, ¿cierto? Y entonces estudiábamos esas compañías. Y yo me acuerdo que cuando yo veía el brief, yo lo estudiaba y llegábamos a las discusiones porque era discutir el caso. Habían dos mecanismos, uno era el caso que se discutía y el otro era, uno hacía como un ensayo, cuando eran los exámenes, poniéndolo por escrito. Entonces yo discutiéndolo, pues ahí ustedes saben, pues inglés tipo Álvaro Uribe, ahí más o menos lo más macheteado del mundo, porque yo pues me fui sin inglés y lo medio aprendí ahí macheteado, pero yo en esas clases peleaba y fue pucha. Entonces yo preguntaba, bueno, cuando los gringos empezaban a hablar de las compañías, entonces ellos empezaban a hablar de los procesos, la importancia de los procesos, la importancia de ganar dinero, trabajar por ese dinero, que la gente estudiara para que le pagaran bien,
que la administración fuera disciplinada, que las ventas, y yo levantaba la mano, es que no, hay algo que no puedo entender. Yo leí los briefs y estoy escuchando esta conversación, pero nadie hablaba de las personas. ¿Por qué las personas no están en el tema? Entonces los gringos me miraban a mí rarísimo. Imagínense, hagan esto. Yo soy un niño pródigo, ¿no? Estoy hablando de 1983, pues, o sea, yo empecé la universidad como a los 9 años. ¿Quién está haciendo cuentas ahí o qué? ¿Alguien está? Bueno, estábamos hablando de 1983, y en 1983 nosotros, acuérdense que todos estudiamos de las escuelas americanas. Las escuelas americanas lo que nos enseñaron fue lo que llegó a Wall Street. Y en Wall Street se trabaja por el valor de la acción. En Wall Street se trabaja por plata. La gente trabaja por plata, por la plata que le van a hacer a la compañía y la plata que van a ganar haciéndole plata a la compañía. Y esa era la conversación. Pero es que no entendemos, ¿usted por qué dice eso? Y dice yo, pero ¿por qué por plata? Y dice, pero porque esa es la razón de ser de las compañías. Y entonces nosotros estamos estudiando aquí ¿para qué? Dice, para ganar plata. Nosotros estamos estudiando para ganar plata, para que las compañías ganen plata. Dice, es muy loco, eso no tiene sentido. ¿Qué compañías tan aburridoras? Esto es el colmo, sí, pero mire lo grande que son. Y dice, pues, grande en un mercado de 200 millones de habitantes que era en esa época. Usted pone una venta de mocos y usted se llena también. O sea, no, es el mercado el que está dictando por qué las compañías son tan grandotas. Y era una pelea detrás de otra. Yo miraba al profesor Carradine y él era por ahí en la esquina riéndose con mucha picardía. Entonces él no me paraba, sino que me dejaba meterme en eso, y eso era una trifulca tremenda, porque yo no cedía. Y de pronto llegaron los exámenes, y como yo tenía que plasmar en el papel lo que estaba pensando, imagínense eso, si hablando era así como era, imagínense escribiendo. Entonces yo no era capaz de poner en el papel lo que yo estaba pensando. Pero eso lo comprendía el doctor Carradine y me daba 72, 73 sobre 100, que cumplía check con mi diploma. O sea, yo pasaba la clase, entonces era suficiente. Entonces llegué al examen final, y en el examen final el doctor Carradine nos entrega a todos el examen, se va para mi puesto, éramos 40, se va para mi puesto, me quita el examen, me da la mano y me dice, Mr. Piedradita, fue un verdadero placer. Yo no me acuerdo si dijo verdadero, pero es que suena tan bonito, pero sí dijo un placer, él sí dijo un placer. Y me quitó el examen, me dio la mano y yo, ustedes imagínense el shock tan grande, esa admiración que le tenía yo a ese profe, haberme usurpado su clase tirando temas que nadie estaba preparado para discutir, y este hombre me exime. En la vida, es primera vez en la vida que me han eximido de algo. Ahí fue. Y yo salí por ese corredor literalmente llorando porque era mi último examen. Yo me gradué ahí. Ya cuando me pusieron la toga como a la semana, eso parecía una fiesta de Halloween para mí, eso no, nada que ver. Pero ese momento para mí era mi momento de graduación. Ese momento me dijo algo espectacular, dice, ya entendí a qué vine. Aquí se culminaron mis 6 años y este hombre me le puso broche de oro a esto. Y eso fue muy importante, porque yo después me vine, hice mi segunda negociación con el viejo Piedra, un empresario exitoso, y tiene una compañía de ingeniería, representación de motores Diesel, Cummins, que son muy famosos aquí, plantas eléctricas y todo eso. Entonces me dijo, bueno, yo ya invertí 6 años en tu carrera, ahora venga pues, porque en esa época no es como ahora, ¿cierto? Ahora el hijo le dice a uno, ay papá, es que yo quiero bailar, y uno va y compra la truza con él. No, en esa época no. El hombre dijo, yo puse tanto billete y esta plática hay que retornar, usted necesito que trabaje conmigo. Entonces yo hice mi segunda negociación con él y es, listo, yo trabajo con vos, pero puedo emprender, yo necesito emprender. Yo soy emprendedor natural y no voy a parar de hacer. Me dijo, listo, perfecto, él creyó que estaba charlando. A los 2 años ya tenía 3 empresas y trabajaba con la de él. Y esa empresa de él me fui enamorando mucho, pero empecé a hacer experimentos en la empresa. Experimentos que tenían mucho que ver con mis argumentos ante la clase del doctor Carradine, porque esa clase destapó mis creencias con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Entonces yo empecé a retar a los líderes a que hiciéramos cosas extraordinarias, a no vender productos, a no vender servicios, ni productos, ni tecnología, ni nada de eso, sino a que nos engranáramos con los clientes, con quienes los iban a usar, para garantizar que lográramos productividad hacia el otro lado.
para lograr que esos productos verdaderamente cumplieran la función que tenía que cumplir y nosotros midiéramos nuestro resultado no por lo que le vendíamos, sino por lo que logramos con un cliente, utilizando las tecnologías y utilizando el conocimiento y poniendo el conocimiento al servicio de ellos. Les doy un ejemplo, la directora de filtros, Adriana Hurtado, una ingeniera bacanísima. Entonces le dije, Adri, ¿tú qué vendes? Dice, no, yo soy la líder de filtros. Ah, bueno, filtros era una línea importante en la compañía. Dice, ah, bien, filtros, perfecto. ¿Y qué vendes? Filtros. ¿Y qué tal si paramos de vender filtros? Y le dije, ¿qué quiere decir eso? Y dice, ¿para qué sirve un filtro? Es para filtrar. ¿Qué filtra? Pues filtra el agua, el aceite, el combustible y el aire. Perfecto. ¿Qué pasa con los 4 fluidos si no los filtramos? Ah, se daña el motor. ¿Qué pasa si los filtramos mal? Dura menos y funciona peor. Ya no es eficiente. Entonces lo que necesitamos es vender filtros o garantizar que el motor funcione eficientemente y no se dañe. Pues que funcione eficientemente. Entonces eso es lo que vendemos nosotros. Eso es lo que nosotros vamos a ofrecerle a los clientes. Vamos a gestionar fluidos. Gestionemos los fluidos del motor, donde va el filtro, y empezamos a hacer eso. Entonces cambiamos el lenguaje en la conversación con el cliente. Y van a oír esto mucho. Una cultura es acerca de hechos, lenguajes y protocolos. Hechos, lenguajes y protocolos. Si no, no existe. No existe. Porque usted pinte una pared de un color y ponga unos avisos muy bonitos y entregue unos mensajes muy lindos, ahí no va a pasar nada. Entonces empezamos a hacer eso y resulta que como a los 4 meses ya vendíamos un 30% más. Y ya no íbamos a ofrecerle a los clientes, sino que nos empezaron a llamar. ¿Cuándo van a venir aquí a hacernos el análisis? ¿Cuándo van a venir a revisarme mi flota a ver cómo están mis fluidos? Entonces eso empezó a transformar la forma como nos relacionábamos con los clientes, la forma como teníamos las conversaciones. Y después hice lo mismo con el de motores. Le dije, no vendamos motores. ¿Para qué es un motor? Pues para quitar uno de gasolina y poner un diésel. ¿Y usted qué vende? Esos motores. No, usted no vende eso. ¿Qué pasa cuando le ponemos un diésel? ¿Por qué ponerle un diésel? Pues más económico el combustible y funciona mucho mejor y más económico la operación. Bien. ¿Y eso qué implicación tiene si los buses son la mayoría de los clientes? Pues que el dueño del bus puede ser más eficiente. Entonces, eso quiere decir que gana más por pasajero. Entonces hicimos un ejercicio donde empezamos a calcular el impacto de la rentabilidad por pasajero. Entonces no vendíamos motores, vendíamos un modelo de negocios que era el impacto de rentabilidad por pasajeros en el tiempo. Y si este número no le da, le devuelvo el motor. El motor es el vehículo que le va a entregar a usted para que haga eso. ¿Sí me entienden? Mire por ejemplo lo de los fluidos. Los fluidos son como una moneda, es como lo que ustedes hacen. Ustedes transan con moneda. Y lo que ustedes están buscando es que quien use la moneda, que es súper dinámica, pues lo haga eficientemente y le vaya mejor. Y ustedes están ahí en la mitad. Nosotros hacemos lo mismo. Porque el lubricante que usted tenga que botar 4.000 kilómetros antes, eso es una moneda, porque usted necesita pagar plata para volverlo a reponer. Entonces nosotros vemos el lubricante como una moneda y vemos la energía como una moneda. Entonces empezamos a ver todo diferente. Entonces eso nos hizo cambiar el lenguaje y empezamos ya por allá por el 95. Yo llevaba 11 años con el Viejo Piedra y el Viejo Piedra, que era un gran pionero, gran empresario, pues él tenía su estilo muy parecido al de mis compañeros de clase, ¿cierto? Trabajar por dinero, porque esa era, así nos criamos. Entonces yo le dije, Piedra, yo tengo 2 alternativas, yo me puedo ir a manejar mis 3 compañías o quedarme en la tuya donde ya la entiendo, yo ya sé qué puedo hacer aquí, pero lo que yo quiero hacer va en contravía de tu forma de ver el mundo empresarial. Entonces yo sí te voy a dar la oportunidad de que me dejes ir, yo me voy a ir a manejar mis 3 empresas. El Viejo Piedra entró en shock cuando yo le dije eso. Porque de las 72 veces que le renuncié, esta era la única que no pateaba una silla, no cerraba una puerta dura, no salíamos los dos braviando. Entonces yo estaba bien, estaba calmado, estaba sonriente, y este hombre realmente entró en shock. Entonces cuando vio eso, al otro día llegó y me dijo, venga, usted de verdad se iría, si ya lleva 11 años conmigo, pues él ya me veía como la sucesión. Él veía mi sucesión para 7 años más adelante, algo así, ¿cierto?
Y entonces yo le dije, no, Piedra, la verdad, yo no me tengo que ir. Dice, ¿y para quedarte qué hacemos? Dice, no, pues yo 3 condicioncitas elementales y nos fuimos. Dice, ¿y cuáles 3? Dice, no, pues la primera, necesito que renuncies a la gerencia. Y le compras a tu socio minoritario, que era un decano también que lo había llevado y le vendió el 10% de la compañía. Y yo le dije, y lo hacemos muy sencillo, él no se va por malo, él no se va porque se tiene que ir, él se va porque este sistema ni es para él ni es para vos. Entonces a él le pones una servilleta, un bolígrafo y lo que él ponga, eso le pagamos. Yo me encargo de generar eso. Y la segunda, ¿cuál es, por Dios? Dice, la segunda, necesito que me des autonomía en el manejo, porque te voy a nombrar presidente, es un nombre muy bonito, ¿cierto? Te das presidente, te voy a poner la oficina más grande, pero no vas a operar. Entonces vas a empezar a caminar por la oficina y vas a empezar a ver cosas que van contra vos, o sea, te van a agredir a vos. De verdad que vas a sentirte en contravía. Y entonces, cuando veas una cosa de esas, te sentas conmigo, nos tomamos un café. Si tienes la capacidad de convencerme, pues yo volteo la decisión. Si no, es mi decisión. ¿Listo? ¿Y cuál es la tercera? La tercera es que necesito que abandones el país 40 días. Necesito que abandones el país. Pero ¿por qué? Es que en 40 días cambio esto. ¿Y quién cambia una compañía en 40 días? No, Piedra. Hace 3 años o 4 aquí viene un golpe de estado amoroso muy bonito, ya está listo. Yo en 40 días simplemente lo que hago es darle la forma. Se voltea ese man y dice, esto no lo puedo creer. Esa es, imagínense esto, un patriarca paisa, exitoso, brillante, y que llegue el mocoso del hijo y le diga que no solo le quiere coger su compañía 36 años ganando dinero, sino que la quiere llevar para otro lado. Entonces el hombre llegó el otro día y, como es un hombre inteligente, él pensó que iba a pasar algo interesante, entonces me llegó y me dijo, listo, hagámosle. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empalme qué? 3 meses, 6 meses? No, Piedra. Vos llamas a todo el mundo ya, les contás que yo soy el gerente a partir de mañana, y mañana te vas para una agencia de viajes. Y de ahí te abrís de aquí. Pues al otro día estaba en una agencia de viajes negociando un viaje a Centroamérica. Yo no he podido entender, de toda la historia, yo nunca puedo entender que iba a ser un man 40 días a Centroamérica, pues o sea, eso, yo no sé. Bueno, en todo caso, eso pasó. Entonces lo que pasó el otro día fue grandioso. ¿Vos me vas a asistir ahí? ¿Qué? Ahí te vi bien. Entonces al otro día lo que arrancó fue algo extraordinario. Arrancó algo inédito. Mejor dicho, yo era presidente de la Junta Directiva de Camacol en Antioquia. Y yo quería transformar una compañía de tal forma que iba en contra de cualquier esquema de compañía que había en el momento. Imagínense, yo sentado con el presidente de Conconcreto, con el presidente de Coninsa, con el presidente Ramón Nacho, con el de Óptima, y de pronto les cuento yo, y ellos muy conocidos del Viejo Piedra, y entonces yo les cuento, me voy a lanzar a esto, y mi compañía a partir de mañana va a ser así, así, así. Y me miraban y me dicen, este man le quebró la empresa al Viejo Piedra. Miércoles, este muchacho le quebró la empresa al Viejo Piedra. Y entonces yo les dije, no, va a funcionar, va a ser una cosa espectacular. Y nunca me creyeron el cuento. Y dije, bueno, listo, pues todo el mundo está en contra. Pues es que estamos hablando de septiembre de 1995, no que me acuerde de la fecha ni mucho menos, pero es septiembre de 1995 y yo estaba a punto de transformar una compañía de tal forma que ya no íbamos a tener compañía. Íbamos a tener, ahora sí, la anterior. Íbamos a tener esto, íbamos a tener una cultura. ¿Y cuál era la meta? Yo lo que le decía a la gente, vamos a vivir una empresa distinta. Vamos a vivir esta empresa desde la diferencia. No vamos a hacer la empresa más grande, vamos a hacer la empresa diferente. Que cuando saquemos una tarjeta, que cuando lleguemos a un sitio, dicen, ahí llegaron estos locos, ¿con qué habrán llegado? ¿Cierto? Y basamos todo lo que íbamos a hacer en un propósito mayor, un solo propósito mayor y un norte claro. El propósito mayor que determinamos era las personas, el desarrollo de los integrantes de la compañía. Vamos a desarrollar personas y las personas van a trabajar desde sus fortalezas. Cuando uno trabaja desde sus fortalezas, está trabajando desde su felicidad. Bueno, hablar de felicidad hoy, pues hoy en Harvard y en todas partes hay clases de esa vaina, ¿cierto? Ustedes han visto. Clases de felicidad empezaron hace como 10 años, 15 años. Pero
Se demoraron como 10 años para empezar a hablar de felicidad y nosotros empezamos a manejar una compañía desde la felicidad de las personas. Y me acuerdo que la primera parte del trabajo fue ese, las personas. Yo dije, después hablamos de plata, vámonos con las personas de una vez. Entonces ese fue el norte, el propósito, y el norte era, y este es importante para el sector donde ustedes están, es crear relaciones relevantes con el entorno. Ustedes no hacen negocios con clientes, ustedes se desarrollan en el entorno. El que cree que hace negocios con clientes está más equivocado que equivocado, mano. No hay nada que hacer. Uno hace negocios, uno se empeña es en el entorno. Y ya vamos a ver ese concepto porque vale la pena que le pongan. Entonces vamos a ver, un área, esta cultura está en dos áreas. Una es, vamos a hablar de qué es desarrollo de las personas, y la otra es cómo creamos relaciones trascendentales. Esas dos se convierten en la estrategia de la organización. Eso fue lo que decidimos. Una apuesta absolutamente feroz. Éramos 800 o 40 personas en ese momento. Habían 6 ingenieros, 5 ingenieros en la compañía, que incluían a mi padre y al socio, que entre los dos ya no ponían un bombillo. Y era una empresa pues técnicamente pequeña. Nos defendíamos, era con la marca básicamente. Entonces, y lo hacíamos muy bien, éramos muy buenos. Entonces vamos a mirar cuáles son los 3 pilares, ahora sí, los 3 pilares con los que nos vamos a mover. Acuérdense, las personas, el método, que es cómo generar las relaciones trascendentales, y estas dos se van a volver la estrategia. Entonces vamos a cubrir ese camino. ¿Cómo se hizo? Esto empezó en septiembre del 95, hicimos un evento, acuérdense, hechos, lenguajes, protocolos. Ya el lenguaje se había puesto sobre la mesa, el hecho ya estaba, no somos una compañía, vamos a hacer una cultura. Entonces hicimos el primer protocolo, compramos una botella de champaña y una torta, y la rompimos ahí, no la torta, la botella de champaña, ¿cierto? Y nos servimos y le hicimos la fiesta de despedida y de gratitud a la empresa que dejábamos, 36 años teniendo éxito. Y le hicimos la fiesta de bienvenida a la cultura que llegaba. ¿Qué quiere decir eso? Ese protocolo lo que decía es, esto no tiene vuelta atrás, nos jugamos esto, Vegas, se fue y fue pucha. Todo apostaba al 14 negro, esta vaina que Dios nos lleve, porque no había forma de regresar. Y la razón, por la profunda creencia que yo tenía de que eso iba a funcionar. Yo me lancé por la creencia. Y es la esencia de una cultura. Entonces miremos con las personas cómo funciona. Ahora sí vámonos. Tenés ese... ¿Qué es esta maravilla, hombre? No, ahí estoy bien. Listo, entonces vámonos primero con la persona. Cuando estamos hablando de las personas, estamos hablando de las personas y su actitud, ¿cierto? O sea, que es lo importante. Entonces, lo primero, cuando hablamos de las personas, lo fundamental, su desarrollo. Yo digo que las empresas cometemos un error gravísimo cuando perfilamos personas. Nosotros normalmente perfilamos las personas por lo que saben hacer, por la experiencia que tienen, por los cartones que tienen, por lo que han hecho, ¿verdad? Siempre es el saber. El saber prima en el proceso de selección. Por eso nosotros no tenemos procesos de selección. Nosotros tenemos procesos de atracción. Nosotros cuando entrevistamos le exigimos al entrevistado que nos entreviste y ojalá pasemos la entrevista. Y lo primero que decimos sin problema, ojalá pasar la entrevista que nos vas a hacer, sería una nota. Porque es que el saber, si ustedes lo piensan bien, no sabe hacer nada. ¿Ustedes han visto el saber sabiendo? Nada. ¿Quién hace? El ser. Entonces, si uno desprende el ser del saber y el hacer, usted mató la ecuación. Es una ecuación. Entonces, uno cuando perfila, tiene que entender que al ser es al que mejor hay que perfilar, porque el saber es higiénico. ¿Cierto? Ustedes no se traerían aquí a un carnicero como director de cuentas especiales. No, uno trae a alguien que tenga conocimiento en el área y eso lo mide después, pero tiene que medir la persona, con quién quién es el que vamos a traer aquí al bote. Porque es como en los paseos, a mí no me importa para dónde voy, estoy bien. Yo prefiero ir a Fredonia en un bus destartalado con la gente correcta que a París en primera clase con la gente incorrecta. ¿Cierto? Entonces es muy importante entender que así funcionan las empresas. Y entonces el quién lo determina uno. Y lo determina la formación de la cultura.
Porque una cultura es un estado de ánimo, es una forma de comportarse, es una forma de sentir de un grupo. Si no tiene claridad, si no ha sido estructurado, pues pasa el fenómeno contrario, porque todas las empresas tienen cultura, todas, solo que unos la tienen clara y la estructuraron clara, al resto las tiene la cultura. Y les digo que estoy hablando de la gran mayoría de las empresas. Listo. Entonces nosotros hablamos del primero, lo fundamental, el desarrollo de los integrantes. Primera palabra, ya vamos a empezar a ver lenguajes que nada que ver. Nosotros no tenemos empleados. Yo no creo en la empleitud, me parece horrenda. Un empleado es un recurso humano, por eso hay departamentos de recursos humanos. Un empleado es un recurso que uno emplea para lograr algo. O sea, algo que uno usa para obtener algo. Imagine uno estar en una empresa como un recurso y que me estén usando para que pase algo. Porque cuando eso pase, la relación es antagónica. Las empresas y los empleados se usan mutuamente y siempre se están tenaceando de qué hay para hacer, cómo va a ser para mantenerme aquí. Por eso es que a mí me da mucha risa cuando a mí me preguntan, y estoy hablando de cultura, cuáles son sus políticas de retención. Yo no sé si ustedes tienen, y no se sientan mal, por favor, y si les pido disculpas si ofendo a alguien, las políticas de retención son para el INPEC, son para los centros carcelarios, que ojalá tengan una muy buena política de retención, o sea, ojalá sea extraordinaria. Las empresas tenemos que tener políticas de inspiración, que son muy distintas. Es acerca de las personas, no es acerca de lo que hacen las personas, sino primero la persona y después determinamos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces el protocolo, cuando hablamos de integrantes es porque es parte de algo. Y notamos que conceptualmente lo que empieza a pasar es que a la compañía empiezan a llegar personas con actitud. ¿Y qué es actitud? Ganas, gente que tiene ganas, gente con ganas. Por eso cuando uno es capaz de lograr esto, cuando el integrante siente que él es un propósito y no un recurso, si yo soy un propósito a desarrollar y no un recurso a explotar, mi sentimiento y mi relación con esa compañía es diferente. Entonces, si soy un propósito a desarrollar, mi actitud es campeona. Es campeona. Y eso es bien importante, porque una cultura es un estado de ánimo. Y un estado de ánimo, uno define qué tipo de estado de ánimo tiene, ¿cierto? Entonces, lo otro es lo operacional. O sea, cuando estamos hablando del desarrollo de los integrantes, pues a mí siempre me preguntan mucho, ¿y cómo se hace esa vaina? Porque muy bonito hablar de eso, muy chévere el tema, pero entonces vamos a hablar un poquito, listo. ¿Se acuerdan que les hablé del entorno? ¿Se acuerdan que les dije que uno no funciona con clientes, uno funciona en el entorno? Tenemos proveedores, está la empresa, están los integrantes de la empresa, están los clientes. Y esos clientes tienen otros clientes o tienen unos propósitos claros. Listo, estamos claros en eso, eso es un entorno válido. Es como una especie de cadena de suministro. Y la meta es convertir esa cadena de suministro en una cadena de valor, porque ahí es donde funciona el tema. Listo. Y vámonos a los tres elementos claves. Cuando estamos hablando de desarrollo de los integrantes, pues lo primero son las creencias. Ustedes han visto que yo he utilizado la palabra creencia varias veces. Creencias por eso, porque para uno lanzarse a un concepto de esto, lo primero que tiene que hacer es creer. Yo volteé toda una compañía, que era el patrimonio de la familia, que era el patrimonio de 36 años de mi padre. La volteé como en Vegas, desde una creencia. Yo sabía por dentro que eso iba a pasar. Les voy a dar una idea de qué pasó. Hoy somos 814 familias, hay 160 ingenieros. Entonces, cuando Pierre era presidente de la SAI aquí decía, porque él no creía, pues él nunca creyó en la cultura, hasta que los balances empezaron a dar bueno, entonces ya ni preguntaba. Pero él decía que eso que yo decía era muy raro, muy filosófico, que si yo había estudiado filosofía, que era eso, que yo cómo iba a manejar. Y entonces una vez en un discurso en la SAI íbamos en los 132 ingenieros. Y entonces arranqué a decir, bueno, y nosotros verdaderamente promovemos la ingeniería y nuestra empresa tiene 132 ingenieros. Le dije, falso, hijo de madre, ahí estás falseando, haciendo, claro, tus ingenieros en tu metodología. Pero el tema real es, todo lo que hemos crecido ha sido orgánico. Y como ustedes saben que cuando uno crece orgánicamente, ustedes saben que uno se mete en problemas financieros.
porque los crecimientos hay que financiarlos y es con lo que peleamos continuamente, porque hay veces nosotros literalmente tenemos que parar de crecer. No, pare, organicemos la casa, vuelve y móntese, pare, organicemos la casa, pero es muy efectivo en la forma de crecimiento. La ventaja de una cultura es que uno termina escogiendo a los clientes. No, los clientes no lo escogen a uno, uno escoge a los clientes, y si un cliente lo escoge a uno, uno tiene que aceptar el cliente que lo escogió. Entonces, esta parte es muy importante, la parte de las creencias es crítica, y en las creencias están las personas, por supuesto. Cuando yo hablo de creencias es porque creo que esto va a funcionar y que voy a armar un equipo que verdaderamente va a conectar con esto. Entonces, lo primero que armamos son los valores. Nuestra compañía hizo un ejercicio de valores que normalmente uno lo debe hacer con todos los integrantes, no los líderes por ahí sentados, pues todo muy... No, todo el mundo participando y todo el mundo hablando de qué valores siente, en qué valores cree, etc. Y nosotros determinamos que teníamos 9 valores y esos valores los volvimos en comportamientos y estos valores son sagrados. No hay una sola persona en la organización que no esté en estos valores. Cualquier persona que se salga de un solo valor de estos se va de la organización, no nos interesa, porque los valores son el comportamiento colectivo, es como nos vemos como grupo, es la esencia del grupo hacia afuera, es como nos ven. Ustedes ven que uno ve ciertos grupos y uno ve un grupo de Apple, entonces se imagina una cosa, uno ve un grupo de Sony y se imagina otra. Uno entra a un almacén de Sony y se parquea ahí, y entonces uno se parquea al frente de un televisor y sí se le arrima, porque muy pocas veces se le arrima a alguien y empieza a hablarle de los lumens, de la fabricación, de cómo está hecho, y es uno como entonces uno como que no entiende y uno se va. Y entra Apple y lo coge un tipo y le pega a uno la escanea del siglo, en 2 segundos ya sabe quién es uno. Y va y lo parquea ya en un iPad o en un iPhone o en un MacBook, etc., y empieza a jugar con uno y empieza a retarlo a uno con todo lo que se puede hacer con ese aparato. El de Apple quiere saber cómo vas a jugar con su tecnología, el de Sony quiere saber lo impactado que estás con la de él. Entonces es muy difícil salir con una bolsa de Sony y es igual de difícil salir sin una bolsa de Apple. Eso es cultura, la explicación a todo eso es cultura. Entonces piensen eso, y desde lo estratégico también funciona igual. Entonces, esto es lo que nos cubre a todos. Después vienen lo que son los talentos. Los talentos es el ser, el doble clic. Este punto aquí yo siempre hago demasiado énfasis, porque es que aquí es donde se vuelve la cosa seria. Si mi tema es desarrollar integrantes, uno no desarrolla integrantes desde una cartilla. Para desarrollar integrantes, primero, segundo, tercero, cuarto, no. Para desarrollar una persona, uno primero tiene que saber ¿y quién es la persona? ¿A quién estoy desarrollando? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Nosotros hemos utilizado la prueba de Gallup, que es la que más nos ha gustado de todas, porque la prueba de Gallup nos ayuda a hacer un doble clic al ser. La prueba de Gallup es un ejercicio de más de 2,5 millones de entrevistas hecha por una compañía muy seria de psicólogos muy tesos, que definieron que los seres humanos todos tenemos 34 posibles talentos. 34 posibles talentos. Solamente 5 nos identifican. Ahora les voy a dar una noticia. Ustedes todos son distintos, diferentes, ven el mundo distinto. Y eso es absolutamente crucial. La gran mayoría de los conflictos que se generan en las empresas es porque no se reconoce eso. La falta de reconocer, porque ustedes no han visto cómo se la vuela uno cuando uno tiene un concepto sobre cómo se debe hacer algo y llega alguien que está encargado y lo hace de otra forma. Uno no analiza por qué lo hizo de otra forma, sino que uno se emberraca con el que lo hizo. No le ocurrió hacerlo así. ¿En qué estaba pensando? Dice, estaba actuando desde mis talentos. Porque todos vemos el mundo diferente. Hay 3 cosas muy importantes que pasan con los talentos. La primera es que qué rico conocer los míos para profundizar sobre ellos y encontrar mis fortalezas. Yo me demoré 6 años, porque lo hice empíricamente. Si yo hubiera conocido la prueba de Gallup, lo hubiera hecho mucho más acelerado el proceso. Yo lo hubiera hecho, sobre todo por la forma, nosotros lo estructuramos de una forma increíble en la organización, para poder crear los procesos de atracción bien hechos. Porque nosotros tenemos un grupo que es el de talento humano, que ese se encarga de lo operativo, nómina, contratos, infraestructura, todo lo que hay que hacer alrededor de los integrantes, todo lo legal, todo. Ese líder le reporta a la vicepresidencia financiera administrativa. Pero hay otro grupo que se llama Cultura y Desarrollo.
procesos de atracción, el ser, el desarrollo de las personas, son los que están acompañando a los integrantes para que verdaderamente cumplan con esa meta de encontrar sus fortalezas. Y tenemos un psicólogo o coach por cada 100 personas. O sea, hay 9 psicólogos en la compañía. Entonces eso cambia las reglas del juego porque ellos te van a ver el mundo desde el ser y los otros te van a ver el mundo desde la operación, que lo tienen que hacer porque esa es su función. Entonces cuando hacemos esto, cuando hacemos este doble clic, es que entendemos eso. Esos 5 talentos nos hacen una persona diferente y especial. Hay una en 33 millones de posibilidades de que 2 personas aquí tengamos los mismos talentos. Somos distintos, es inevitable. Entonces la segunda parte en los talentos es honrar los talentos de otros. Honrar los talentos de otros quiere decir, yo te reconozco desde las diferencias. Ya entendí. No tienes que actuar como yo espero que actúes, a no ser que haya un tema ético, que haya un tema de maltrato o de algo mal hecho, negligencia, eso es distinto. Pero en el comportamiento normal, que es la mayor parte del tiempo, yo honro tu diferencia. O sea, yo acepto que pienses distinto a mí. Y nos lleva a la tercera parte, es reconocer que en otras personas tienen en sus fortalezas mis debilidades. Eso es oro, eso es una mina de oro. Porque mire, cuando uno no acepta como piensa otra persona, porque no pensó o hizo algo como yo lo haría, eso es un tema de ego, un poco de arrogancia, y es un tema de desconocer que la otra persona mira diferente. Yo siempre, al que más escucho, es el que me está diciendo lo contrario. Yo quiero saber por qué, yo quiero entender por qué. Yo tuve un ejercicio, ustedes vieron que yo estoy en Lausanne, hice un curso de inmersión profundo y fueron 13 días y era con presidentes y vicepresidentes de compañías europeas, muy bacana. Entonces me tocaron, éramos grupos de 7 y a los 7 nos metían de 7 de la mañana a 7 de la noche y cada cierto tiempo el doctor Vogel nos llevaba al salón de clase para discutir y para analizar casos y cosas. Entonces ese grupo interactuábamos y nos hacíamos coach interno, se llamaba Movilizando Gente, así se llamaba el programa. Y había un tipo que se llamaba Martin era más serio que una boleta de captura y Martin era el tipo más cuadriculado que yo he visto en mi vida. Ustedes ya vieron que yo no soy cuadriculado. Entonces el tipo cuando me saludó y me lo presentaron me dice, hola Martin, o sea, me tiró la mano, me la alcanzó a tirar como 3 kilómetros, como quien dice, usted allá y yo aquí, usted más lejitos, ¿cierto? Y así fue, y yo dije, me golpeó muy duro eso. Y entonces empecé con Martin a interactuar y el tercer día teníamos que hacer un coaching cruzado. Y Martin me dice, es que usted no me gusta a mí. A mí usted me genera desconfianza. Y yo le dije, pues Martin, pues vos también me caes como un culé, pero bueno, ignoremos ese hecho. ¿Por qué? Es que ¿quién puede estar bien y mejorando todo el tiempo? Eso no existe. ¿Usted por qué tiene que estar de buen humor a toda hora? Eso usted está escondiendo algo. Eso es muy raro. La gente no puede ser así. Y entonces yo le dije, Martin, ¿pero qué problema tenés conmigo ser así? Dice, no, es que eso es muy raro. Dice, a ver, estoy en Lausanne, IMD, que es el Harvard de Europa. Estoy con ustedes, presidentes y vicepresidentes de compañía, interactuando. Estoy en un hotelazo y estoy en Lausanne. O sea, dame una sola razón para estar berraco, pues, y yo me empiezo a emberracar, pues, pero no entiendo. Y entonces resulta que Martin y yo automáticamente nos empezamos a observar. Fue una cosa loca. Y entonces de un momento a otro empezamos a buscar estar en el mismo grupito, en el subgrupo donde teníamos que hacer algo. Y yo empecé a observar a Martin. Y este tipo sí es más raro que un perro a cuadros, tipo es muy distinto a mí, ve muy distinto a mí. Yo decía, wow. Y yo empezaba a ver y decía, esa estuvo bien. Bueno, yo no la vi. Interesante este huevón. Y yo no me di cuenta, pero él estaba haciendo lo mismo. Por ahí como al séptimo, octavo día, yo tenía mi computador abierto y hay una charla de mercadeo y de estrategia que yo doy y utilizo un clip de Patch Adams. Ustedes han visto la película Patch Adams, la del médico. ¿Se acuerdan la escena cuando se va al centro hospitalario y se mete él y se le arrima un viejo y le muestra así 4 dedos y dice, otro idiota? Y entonces hay un clip que es cuando Robin Williams decide entrar a la habitación a averiguar qué es eso. Eso es un tratado de mercadeo, los invito a verlo.
Es un tratado yo ya no soy capaz de ver la película desde la óptica de Hollywood ni de la medicina, me tienen cuidado. Para mí es un tratado de mercadeo. La forma como él conquistó al Señor en esas preguntas y la forma como lo hizo fue absolutamente extraordinaria. Es como se presentó pues en la película. Entonces yo cojo, abro la pantalla, pongo ese clip y estamos sentados al lado, entonces yo le paso el computador. Entonces Martín ve entrar mi computador y tenía pegados mis audífonos. Entonces él me voltea y me mira, ¿qué? Y yo le decía, los audífonos, man. Martín, los audífonos, hombre. Entonces Martín define pues ponerlo, yo le hago clic y él se ve toda la enseñanza espectacular, hermosa que hay. Cuando la termina de ver, el tipo me voltea a ver con los ojos llorosos. Y yo le dije, Martín, ese soy yo. Yo soy así. Por eso siempre estoy bien y mejorando. Es que no son las adversidades lo que lo hacen a uno estar bien y mejorando. Es la actitud con la que enfrenta las adversidades la que uno utiliza para estar bien y mejorando. Porque si estoy bien y mejorando y tengo una adversidad fuerte, esa es la actitud. Y esa actitud me ayuda a sacarla mucho más rápido. Entonces ya volvimos. Terminamos la cosa. Al día 13 el profesor Vogel nos mandó a cenar. Ese tipo no paraba de abrazarme. Y dije, no, este me va a pedir matrimonio. No paraba de abrazarme feliz. Y entonces yo decía cualquier cosa y se tiraba al piso muerto de risa. A los 2 meses me escribe, hey man, aquí estoy. Era el presidente de una fábrica de muebles muy grande de Gales, en Inglaterra. Aquí estoy, bien y mejorando. Y la gente cree que estoy como loco porque estoy de blue jeans y de chaqueta. Y yo decía, no puede ser. Y a los 6 meses me manda otra. Estaba yo reunido con mi equipo de líderes y me entra, pum, y dice, hey man, aquí estoy. Me fui de la compañía. Eso no era para mí. Y yo dije, ay, mi madre. Entonces yo volteé y le dije a la gente, hijo de madre, hice renunciar a Martín. ¿Qué es esto tan horrible? Yo cómo a vivir con eso. ¿Qué cambia la que pegó este tipo? Oiga, al unísono me dicen los líderes, la cambiada que pegó, ¿quién? La cambiada suya. Desde que usted llegó, ese tipo de personas, usted que les caía tan gordo, todos esos analíticos, esos estudiosos, esos que le frenaban los proyectos a usted y los tenía que dar más despacio, nos llenamos de eso. Usted tiene eso lleno de eso aquí, usted fue el que cambió también muy duro. Entonces miren la importancia de eso, miren la importancia de los talentos, de honrarlos, de conocerlos, y lo hicimos casi que intuitivamente. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo. Dios nos ayude, Dios ayúdenos que esto funcione. Bueno, esto va a funcionar. ¿Tenemos sonido? Bueno, les voy a mostrar un clip importante. ¿Ustedes han visto American Got Talent? ¿Han visto a Courtney Harding? Una niña preciosa. Entonces yo les voy a mostrar. Dame un segundo. Yo les voy a mostrar cómo funciona esto, porque mire, ahorita cuando Juan arrancó el tema, dijo, es que hay gente que verdaderamente, es muy poquita la gente que es feliz en su trabajo, y es verdad. O sea, hay un podcast que se llama 13%, porque esa es la cifra. Entonces lo que nos termina pasando es que en nuestras empresas hay mucha gente que está trabajando desde sus debilidades. Y eso es muy tenaz, porque si yo trabajo desde mi debilidad, yo no cuento. Yo necesito llevar el almuerzo a la casa, yo necesito llevar al mercado. O sea, yo no puedo contar, yo lo hago, yo me hago matar, yo soy berraco. Pero entonces, eso hace que la persona sea menos feliz, menos productiva, y que la empresa también sea menos feliz, que se pierdan muchas posibilidades y muchas oportunidades. Porque una persona trabajando desde sus debilidades es una cosa y trabajando desde sus fortalezas es otra. Aquí hay 2 ambientes en un solo momento. American Got Talent es un tema donde van escogiendo gente, llegan como 15.000, insultan como a 14.700, hacen sentir como un culeta a otras 200 y pasan las muy talentosas a la prueba, pues y le ponen un escenario con 4.000 personas y 4 miserables de jueces ahí, que son durísimos. Entonces vamos a ver a la misma persona en 2 situaciones. Una, cómo funciona una persona desde una debilidad. Va a ser enfrentada a hablar en público, a relacionarse, a comunicar, a expresarse, y después va a ser invitada a actuar desde sus talentos. Veamos cómo le fue en la primera.
Hi. Welcome to America's Got Talent. How are you? A little bit nervous. That's okay to be nervous. It's totally understandable. What's your name? Courtney. And how old are you? 13. 13. What's your favourite subject in school? Music. What kind of music? I don't know. You're very sweet. And I'm guessing you're going to be singing for us? Yeah. Listen, don't be nervous. I know this is a big stage and there's lots of people here, but you're here for a reason, so go for it and good luck. Thank you. Poneme pausa un momentico. Ahora les voy a dar esta pregunta. ¿Ustedes le entregarían a esta niña un proyecto de ustedes para que los presentara? A un grupo de gente. Imposible. No, sus capacidades de comunicar son cero. Su capacidad de relacionarse es cero. No tiene conexión, no tiene esa cosa que conecta, no es estratégica, nada de eso. No tiene nada de eso. Entonces, en este momento, ella fue parqueada al frente de sus debilidades a que actuara. ¿Cierto? Y si yo lo tengo que dar por plata, pues yo lo hago, hijo de madre, pero eso no, uno no puede vivir así. Ahora vamos a ver qué pasó cuando le dijeron, bueno, haga lo que usted vino a hacer. So go for it and good luck. Thank you. Pues yo sí me la llevaría a cantar. ¿Sí me entienden? Es que esa es la magia de los talentos. Y les garantizo, los talentos son como una caja de herramientas. Y la gran mayoría de las personas tenemos esa caja de herramientas guardada en el baúl y la llanta pinchada. Entonces, esa caja de herramientas hay que sacarla. Esa caja de herramientas hay que entenderla, hay que vivirla. Nosotros, por ejemplo, en la organización nuestra no sabemos vivir sin los talentos. Ya no entendemos ni cómo se come eso. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien clásico. Carito y Vero. Carito y Vero son dos hermosuras que son las que nos atienden pues el café y todos los servicios generales y todo. Entonces ellas saben, Carito y Vero, que cuando yo voy a atender, por favor no se sientan ofendidos, un banquero, un vendedor de seguros, alguien del gobierno, una entidad fiscalizadora, cualquier cosa, pues entra Vero. Vero es la que entra sobre el café, que ya entra con toda la paciencia, cuando medio se calla, permiso, ¿quieren un café? Con mucho gusto. Entonces la gente pues pide su café y le da café, alguna cosa, café, le dice, sí, por favor, Vero, gracias. Y después viene y sirve el café y no nos dimos ni cuenta que pasó Vero. Ahí está el café, pasó Vero. Pero cuando viene una empresa de publicidad, un cliente que queremos impactar, cuando viene una empresa que uno quiere, un proveedor o algo, entra Carito. Porque es que Vero es analítica, Vero es enfocada, Vero es estudiosa, ella es disciplinada, tiene todo lo de la prudencia ahí metido. Pero entra Vero cuando ya estamos en esas compañías. Entonces Vero, a ella le importa un divino quién está y de qué estamos hablando. ¡Pam! Abre la puerta y dice, bueno, preparados para el mejor capuchino de Latinoamérica, ¿quiénes están listos? ¿Quiénes están listos? Y entonces yo me estoy de risa, Vero, ¿qué te pasa? Y, ay, don Juan, Y entonces arranca, ofrece la cosa, se va esta mujer, esa reunión está a 1000 por hora, está perfecta, ¿qué quiere hacer ya? Los tengo en el bolsillo a todos. Todos están en el bolsillo, pero mire lo estratégico que es. Y Vero sabe, y se muere la risa. Entonces, para Vero y Carito, para Vero soy el doctor Juan, el doctor Piedrahíta, y para Carito soy Juanito.
¿Qué hacemos pues? Las dos con cariño, las dos con respeto, las dos con todo. Pero esa es la forma como uno se tiene que empezar a interactuar en las organizaciones para que las organizaciones empiecen a tener eso, estado de ánimo teso, porque ese estado de ánimo es el que contagia, ese es el que les lleva. Ahora miremos un poco, ya hablamos de algo que es muy esencial, que es la creencia. Se me entretuvo aquí mi pasador, muchas gracias. Exacto. Listo, ahora vamos a hablar de las acciones, porque el ser es muy importante, pero yo no he dicho que el saber no es importante, el saber es crucial. La capacitación, que es relacionada con el saber, pasemos ahí un momentico, es crucial porque la capacitación es la que nos permite realmente empezar a dominar lo que hacemos. Porque es rico tener una persona con toda la actitud del mundo para conectar con el entorno, pero qué rico que tengan una herramienta tan poderosa como el conocimiento. Porque cuando logramos tener conocimiento, y ustedes ven que nosotros en esto somos unos bárbaros. Nuestro centro de capacitación en Bogotá es el más moderno de Latinoamérica. Tenemos 42 motores escuela de última generación para preparar técnicos, ingenieros y todo en que se certifiquen en la reparación de motores Cummins. Porque cualquiera que lo repare para nosotros es muy importante que lo haga bien. Entonces, somos unos locos en capacitación, nos interesa mucho. Y lo otro, pasemos, es el crecimiento profesional. Porque cuando uno junta al ser con el conocimiento, buenas, ¿cómo está? Cuando uno junta al ser con el conocimiento, entonces empieza a darle la oportunidad al ser de crecer. Porque la meta no es que la gente sepa más para que la compañía gane más. La meta es que la gente sepa más para que se rete más, para que se sienta más empoderada y para que funcione mucho mejor. Y no solo en la empresa, en la casa, con los amigos, en el entorno, le da a la gente esa vibra especial, esas ganas de... Entonces se genera el crecimiento profesional. El crecimiento profesional entonces si cogemos ser, saber y el hacer, ahí se mezclan, pero no quite ninguna de la ecuación, porque el ser solo, sin conocimiento, no te crece. El saber sin el ser tampoco te crece. Y el crecimiento necesita los otros dos. Entonces es una ecuación que no se puede ni separar, ni se puede soñar en separar. Entonces es muy importante entenderla y entenderla desde lo más pragmático. Ustedes están viendo que esta es una presentación pragmática, simple, no tiene nada enredado, no tiene términos raros, viene de una historia y de una secuencia. Ahora vamos a la otra parte que viene a ser el bienestar. El bienestar es muy importante crearlo en las empresas, porque el bienestar es cuando nosotros tenemos un grupo correcto y ese grupo está interactuando y ese grupo verdaderamente está conectado, y fuera de eso ponemos elementos de bienestar que como que le den la chispa al tema, entonces el estado de ánimo de la empresa mejora mucho. Nosotros, por ejemplo, cuando ustedes entran a los baños de las mujeres en Equitel, hay una cajita que dice para que te sientas mejor a la hora que quieras, y usted la abre y tiene un secador y una plancha. Es un mensaje simple, pero si usted quiere sentirse bien, vaya, y hay unos menjurjes ahí, eso es lleno de menjurjes y cremas y cosas. En el baño de hombres usted no van a ver sino orinales y baños, ¿cierto? Porque, a ver, ¿usted cuándo ha visto esto? Mario, ¿me acompañas al baño? Mario, en el baño nos vemos. Nunca. Pero usted sí ve pues en manada toda Cecilia, María, ya se pegan unas conversadas buenísimas, entonces el ambiente es rico alrededor de esta vaina, y lo importante es que el mensaje siéntase bien. También manejamos pues conceptos como el café con Juan, que es un café que hacemos pues con 12 personas de la compañía, yo preparo el capuchino, yo les doy una... ¿sí? Y el café con Juan tiene dos reglas. La primera regla es que no hay reglas, y la segunda regla es el que no cumpla la primera regla lo echamos. ¿Qué quiere decir eso? Yo me quito el reloj, tenemos 1 hora, pero mi agenda tiene 90 minutos, de acuerdo a la dinámica. Y pregunte lo que quiera, pregunte lo que le dé la gana. ¿Usted qué quiere saber de esta empresa? Cualquier pregunta es viable. Y eso sí, se acaba esta hora y siga preguntando lo que le dé la gana, porque esta es su casa. Entonces hay preguntas que son, una vez Ingrid, que era una de las niñas de servicios varios, que es más loca que una cabra, me dice, no, doctor, ¿cómo así? Entonces yo puedo preguntar lo que quiera. Ingrid, pero por supuesto, dice, ¿usted cuánto gana? Oiga, ¿qué tal el reto? Pero eso lo que hizo fue honrar el evento, honrar el evento. Yo le contesté, Ingrid, te felicito, de eso se trata.
Si ven que uno sí puede preguntar lo que quiera. Y entonces, por supuesto que ya a mí me preguntan cualquier cosa y yo lo vuelvo cultura. Me preguntan la hora, yo contesto de cultura. A mí me preguntan sobre una ecuación, yo contesto cultura. Todo lo que ustedes me preguntan, yo contesto cultura. Y entonces le contesté, Ingrid, te quiero decir que yo no sé cuánto gano. Porque las personas que no trabajamos por dinero, no contamos dinero. Entonces yo nunca cuento dinero, yo no sé cuánto tengo en el banco, yo no sé cuánto tengo, pero tú y yo sabemos que a mí me va bien. Tú me ves entrar en buenos carros, me ves bien vestido, ves que me circulo bien, yo no te voy a negar eso. Pues no sé. Entonces siempre nos deja, una vez se me sentaron un grupo de técnicos y pedir que tenían porque estaban incómodos. Y entonces tenían casi un pliego esos hijuemadres. Y arrancan, es que a mí tal cosa, es que mire que a nosotros nos tienen en cuenta para esto. Entonces yo les dije, entonces ustedes sí, les dan muy duro todo el mundo. Sí, sí, sí. Y ustedes están claros con eso. Sí, sí, sí. Yo creo que ustedes están asumiendo eso. Y el otro problema es que lo están tomando personal. ¿Ustedes han leído los 4 acuerdos? Entonces yo les dije, vea, hagamos una cosa, volteemos este ejercicio un poquito. Ya les atendí todo lo que me iban a decir, leamos los 4 acuerdos y en 8 días nos volvemos a sentar. A los 8 días hicimos el café con Juan más espectacular del mundo, nos duró 2 horas hablando de los 4 acuerdos. Y de las familias que habían leído los técnicos con las señoras en la casa, habían leído el libro. No volvieron a poner una queja, no volvieron a decir nada. Entonces, de aquí en adelante nada es personal y usted quiere que le pase algo bueno, genérelo para que le pase algo bueno. Eso no le llega automático, tranquilo mijo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes porque el bienestar es eso, es cómo estar bien. Y lo otro es las consecuencias. Pues la primera consecuencia es la familia. Mire, yo creo que muchas empresas subestiman la familia, ¿cierto? Porque siempre traemos a la gente, empleamos a la gente. Entonces uno trae el empleado, palabra tan horrible, trae el empleado, lo emplea, lo pone ahí, y el empleado porque sabe hacer esto y tal, y yo empiezo a vigilar al empleado. A nosotros no, nosotros traemos a la familia. El negocio de nosotros, el contrato de nosotros es con la familia. Nosotros queremos saber cuál es la familia, cuál es su entorno, qué le mueve las agujas, qué hace, porque tenemos una meta muy importante, y es que nuestros integrantes tengan estas conversaciones de desarrollo, de su desarrollo personal en la mesa de ellos. Porque las conversaciones de mesa, cuando el tema es muy tensionado en las empresas, cuando hay mucha tensión, siempre es, estoy fundido, estoy súper estresado, y llega la niña, papi, jugamos, no le hable a su papá, está muy estresado, no le hable a su mamá, que está muy estresada. Entonces la familia se va como diluyendo ahí y se va pasando como a un segundo plano. ¿Quién carajos dijo que la familia es un segundo plano? La familia es un mega ultra requete tetra, primer plano, o sea, ultra requete tetra, 3, primer plano. Y lo que hacemos es que también llevamos las familias a Quitel, hacemos ahí, nosotros hacemos unos eventos hermosos. Pues yo dejé la compañía como CEO hace 1 año y medio, que pues parte de la cultura es tener gente empoderada que lo haga mejor que uno. Los que llegaron lo hacen mejor que yo, gracias a Dios, eso me hace a mí muy bueno, ¿cierto? Entonces, lo que hacíamos es que las reuniones tenían que ser los sábados, este es en Ibagué, y la idea era que traemos a los familiares y les contamos a los familiares lo maravilloso que nos parece el integrante que estamos compartiendo, y por qué. Entonces los papás, las mamás, las abuelitas, los primos, los tíos, los hermanos, las novias, salen inflados de allá, salen requete inflados, ahí llamando a la compañía y qué es esta nota, y admirando más a ese integrante. Eso genera es como una especie de tsunami. Ustedes no se imaginan la bola de nieve que genera eso tan impresionante. Es gigante. Nosotros somos gente de familia. Y lo otro, que es lo último, pues que es la felicidad, viene a ser como el recuento de todo esto. Es como la consecuencia. Uno es feliz cuando uno actúa en concordancia con la vida y con lo que uno es, y con lo que uno siente, y con lo que uno vive. Porque no quiere decir que no van a pasar temas adversos. Si yo les saco la lista aquí de mis temas adversos, necesitaba 3 días para hablarles de ese temita. Y si tengo una de las veces que me he equivocado, 4 días. Entonces el tema es, uno sí tiene temas adversos, lo importante es que la felicidad está cuando uno actúa en coherencia, cuando uno está conectado con uno, cuando uno está conectado porque ahí es donde uno se puede dar las mejores oportunidades. Entonces esto es lo relacionado con la parte del desarrollo del integrante. Y lo otro que tenemos siguiente es ya ustedes saben esto, ¿no? Esto está escrito en todas las paredes de nosotros, en todas. Usted entra a cualquier, son 9 edificios, y usted entra a cualquier edificio y lo primero que va a leer es esto, al que encontremos. ¿Y sabe por qué está escrito?
porque el que encontremos trabajando lo echamos. Porque si alguien está trabajando es porque está haciendo algo que le cuesta trabajo, algo que va en contra como de lo que le fluye. Porque acuérdense que cuando uno trabaja de los talentos es porque hace que las cosas fluyan. No importa que hayan adversidades, fluye. Pero cuando no fluye es porque yo estoy tratando de llevar una debilidad a hacer una tarea. Y termino trabajando por un cheque. Eso es muy grave. Ni las compañías ni las personas pueden trabajar por dinero. Dinero tiene que ser una consecuencia. Tiene que ser una consecuencia mágica, pues. Entonces, de ahí nos vamos al método. El método, no se les olvide que yo les dije que el método es un tema de relación con el entorno también. Miremos cómo funciona en el método. Lo fundamental cuando hablamos del método, mire, las compañías tienen que tener un propósito claro. A mí, esto también les va a entrar en reversa, pues no importa. Yo no creo en la planeación estratégica. Me parece horrenda, porque como dice Alejandro Salazar, es que planeación estratégica es una palabra que va en contra. Son dos palabras que no pueden ir ni juntas. ¿Cómo voy a planear hacia adelante la estrategia? Si la estrategia es cómo me muevo de acuerdo a cómo se está moviendo la dinámica de los negocios y de las noticias y de todo. O sea, yo no puedo casarme con una cosa a 5 años. Eso es abandonar la capacidad estratégica. Imagínense, ustedes se imaginan la planeación estratégica que se escribió no hace 4 años. Debería haber un estudio sobre eso. Vamos a estudiar las planeaciones estratégicas de hace 4 años. Se les atravesó una pandemia, una crisis de cadena de suministro, un paro y una guerra. Madre, eso que está escrito ahí no tiene nada que ver con lo que tienen que estar haciendo en este momento. Entonces es importante entender que uno lo que tiene que tener es un propósito claro. Es como Google. ¿Cuál es el propósito de Google? Tiene un solo propósito. Yo me senté con el director de innovación de Google. Tuve ese honor de sentarme con él en San Francisco. Y le dije, ¿cuál es el catch? Dice, es muy elemental, un propósito. Usted tenga un buen propósito, una buena metodología y unos buenos procesos. Y usted se fue. Y usted se fue. Y el propósito de Google es poner a la disposición de todo el mundo, a la disposición de toda la información del mundo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que la pusieron. ¿Y qué pasó con eso? Pues que todo el mundo la fue a buscar. ¿Y qué pasó con eso? Que Google es un verbo. ¿No han visto la palabra? Vamos a googlear, ya lo googleaste. ¿Y qué pasó con eso? Que todo el mundo se fue a tirar su información a Google y a decirle a Google qué me interesa, qué no me interesa, qué me interesa, por tanto, y Google simplemente cogió la inteligencia artificial y se tragó a todas las compañías, como y nada. Y miren eso, ¿se acuerdan que ahorita hablé de Wall Street? Y que las compañías de Wall Street trabajan por el valor de la acción. Esa es la cultura que nos enseña el negocio a nosotros, ¿cierto? Las peleas con el doctor Carradine y con el grupo. Porque Wall Street es eso, se acerca al dinero. La gente lo miden por el valor de la acción y los bonos son por las utilidades y por el valor de la acción. ¿Usted cree que Larry Page se ha levantado algún día a averiguar cómo amaneció la acción de Google? Lo podrá tener sin cuidado, pero así sin cuidado, sin cuidado. Porque Google define el valor de las acciones de los de Wall Street. Y Google se volvió una compañía que se tragó a los de Wall Street como si nada. Una compañía basada en cultura y basada en propósito. Y sigue un propósito muy claro. Para nosotros el propósito es uno solo, productividad de clientes. ¿Se acuerda el tema de retémonos con que lo que hacemos cuando lo apliquemos con los clientes les vaya bien y sean más rentables? Porque es mucho mejor ir por allá. Y lo otro es que nos creamos un método que se llama Vida, que va con la cultura. Mi asistente está, pero ha hecho un lujo, pues yo no sé si ustedes han visto, pues estamos sincronizados aquí, mejor dicho. Entonces nos creamos un método que fuera simple. Eso es otra cosa bien importante. Una cultura tiene que ser simple, fácil de entender, fácil de explicar, fácil de implementar. Porque si no, la cultura se va volviendo... A mí me acuerdo que una vez me invitó un cliente, porque nuestra sexta compañía se llama Cúbico, y nos tocó montar una compañía de transformación cultural, porque entre conferencia y conferencia, pues nos preguntaban, oye, ¿cómo hago eso? Yo quiero hacer eso, yo creo en eso, no sé cómo. Entonces nos tocó, oiga, ¿sabe qué? Dediquémonos al cómo. Vamos a acompañar a compañías a que se transformen. Y ya hemos transformado más de 80 compañías y ha sido pues un ejercicio maravilloso, porque uno empieza a ver todos los ejercicios desde todos los ángulos. Entonces,
creamos un método y el método es un método simple. Mire, si usted quiere realmente conectar con su entorno, lo primero que tiene que hacer es entender cuál es su entorno, visualizar. Usted quiere una relación con un cliente, sepa quién es, qué hace, cómo se mueve, cómo gana dinero, por qué está ahí, qué le mueve las agujas, qué le importa, cuál es su concepción acerca del medio ambiente, cuál es su concepción acerca de la responsabilidad social. O sea, ¿qué es lo que...? Porque cuando uno empieza a contestarse esas preguntas, automáticamente le empieza a dar forma a esa empresa, ¿cierto? Era como el ejemplo de Sony con Apple, son demasiado descifrables. Entonces uno le empieza a dar como forma a esa empresa y entonces uno sabe también que en esa empresa uno va a conectar con personas. Y entonces saque las personas y empieza a mirar quiénes son, qué hacen, cuánto llevan, cómo... Porque hay mucha información hoy en día. Cuando uno logra entender esto, cuando uno logra visualizar, y además en el mercado que ustedes están, es más importante, es mucho más importante. Mira, yo soy un crítico del sector financiero muy fuerte, porque yo siento que el sector financiero visualiza balances, no visualiza compañías, no visualiza personas, no visualiza... Una vez me llamó Bancolombia y me sentó por ahí en una mesa que parecía la Inquisición, porque eran como 14 personas, promedio de edad creo que eran 8 años más o menos, porque muy jóvenes todos, y empezaron, yo conocía a 2 en la reunión, 13 y yo conocía a 2, y dije, ay, pues madre, me citaron y pues yo aquí estoy. Y empezaron pues muy preocupados con mi balance por esto, y mire qué, miren lo que estamos encontrando, mire tal cosa, y miren los números, cuando analizamos aquí, miren esto, cuando íbamos el quinto niño hablando, dije, ey, paren, hombre, por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me están hablando? ¿Qué me están diciendo eso? ¿Qué hacen? Hagamos una cosa, yo les voy a hacer un test aquí rapidito. Y yo les hago un test y si ustedes pasan el test yo me quedo, si no me voy. ¿Cuántos edificios tenemos? ¿En qué ciudades de Colombia estamos? ¿Cómo se llama la cultura nuestra y de qué se trata? ¿Cuántos proyectos de gestión de energía tenemos instalados? ¿Qué es un proyecto de gestión de energía instalado nuestro? ¿Cuáles son nuestros mercados principales? No hubo una sola respuesta. Me paré y le dije, cuando ustedes estén preparados para mí, conversamos. Ustedes no están preparados para mí. Ustedes están preparados para otra cosa muy distinta. Después me llamó el gerente, el director regional, a pedirme 1000 disculpas y a pedirme que si le aceptaba un almuerzo con 2 personas. Y con mucho gusto. Salí con mi préstamo de 2.500 millones que lo necesitaba para hacer una transacción de esa negociación. Entonces, de eso se trata. El sector financiero visualiza demasiado los números y los balances, no a las personas, y eso me pasa mucho pues, al menos con los que tengo relación. Y queriendo mucho a Bancolombia porque me ha apoyado mucho. Normalmente me pasa la plata cuando ya estoy morado, vuelto nada, que ya no voy capaz, ya se va a morir, no le queda sino, santo solo, párenlo que llegó la plata, y ya, ay, fue pucha, listo. Entonces, después llega cuando uno logra hacer eso y contacta a la persona con el lenguaje de esa persona. No se les olvide que eso es muy importante. Uno cuando es capaz de hablar el lenguaje del interlocutor. ¿Qué fueron a hacer esas niñas y esos niños de Bancolombia? Todos me embutieron a Bancolombia. A mí me puede tener sin cuidado Bancolombia, qué pena, pues es que me importa un divino. A mí me importa Equitel. Pero nadie me habló de Equitel. Me hablaron de las preocupaciones de Bancolombia. Entonces uno tiene que aprender a hablarle a la gente de su empresa. La mejor forma es desde el lenguaje de esa empresa. Por eso hay que estudiarla. Es como cuando uno se va me conseguí una plata con un amigo y me fui para China, ¿cierto? Y estoy por allá pues en un sitio rarísimo, en un pueblo, una vereda esas de 4 millones de habitantes que tienen ellos. Y entonces está por ahí en la vereda y de pronto uno oye por allá a alguien que habló inglés. No. Hablo inglés, uno sale volado a conversarle, hello, how are you? Aunque uno no hable, how are you today? From Colombia, where are you from? Entonces, uno es como que encontré a alguien con quien hablar. Y después se encuentra un mexicano. Dice, no, español, no puedo creer. No mames, güey, ¿de dónde? De Colombia. Y después están de buenas que encuentra un paisa. El resto del paseo es con ese paisa, le guste o no le guste. Ese es el lenguaje. Es que cuando uno logra hablarle el lenguaje, la gente contesta a su lenguaje.
A la gente le importa un divino corte financiera, les quiero decir, pues les doy la noticia, pues yo sé que no es fácil, se las voy a dar. Le importa sus empresas es lo que verdaderamente los hace vibrar. Entonces, cuando uno logra hablar eso, genera un momento que nosotros llamamos un momento de inspiración, que es cuando uno conecta. Cuando uno conecta con una persona, solo lo hace desde su lenguaje, y cuando conecta, esa persona está escuchando. Es el único momento en que verdaderamente lo están escuchando a uno, es cuando conectó. ¿Cuándo conecto? Por eso yo le digo a mi gente del departamento de cartera, no llamen a cobrar, nunca llamen a cobrar, llamen a ayudarle a los clientes a pagar, que cambia el lenguaje, porque es acerca de ellos. Cuando yo le estoy cobrando a usted, es mi plata la que le estoy pidiendo. Cuando yo te estoy diciendo cómo te ayudo para que me puedas pagar tranquilo y te sientas cómodo, estoy hablando de tu dinero. Que debe circular hacia mí. Tenemos la misma situación, me lo tenés que pagar, ¿cierto? Pero el lenguaje cambia, porque ya yo me puse en tus zapatos y fui capaz de esa persona, si vos estabas de quinto en el pago, te ponen de primero. Te ponen de primero, automáticamente. Porque así son los de pagos. Entonces, cuando eso pasa, se genera mucha información y rueda y conecta. Ustedes han visto que cuando una persona se conecta y le habla en su lenguaje, empieza a llamar a otra gente. No, ¿verdad? No, yo necesito llamar de logística. No, ¿qué es eso? ¿Verdad? No, ve, llámate a Mario, que es el de... Ustedes han visto que Mario pues ya ha entrado 2 veces aquí, ¿no? Llámate a Mario, que es el de mantenimiento, porque esto que me están hablando, ¿cómo así que ustedes han venido analizando mi compañía y yo puedo ahorrarme mucho dinero gestionando fluidos? Yo no sabía eso. Venga, pues entonces empiezan a llamar gente, ¿cierto? Cuando eso pasa, se genera una relación comercial que es bastante interesante. Además, se genera algo que es muy importante, genera una expectativa muy fuerte. Y cuando uno genera una expectativa fuerte desde una conversación metódica y metodológica, automáticamente usted tiene un compromiso. Ejecute bien, porque promesas que no se cumplen son muy graves. O sea, deje todo en la cancha. Si usted genera una expectativa, hágase matar por ese hijo de madre. Hágase matar. Uno tiene que actuar, uno tiene que ejecutar. Cuando uno logra generar una expectativa bacana, conecta, montan un concepto y uno lo logra, ya uno no tiene un cliente satisfecho, tiene un cliente deleitado. En el caso de la vuelta que les conté de Bancolombia, yo era un cliente insatisfecho. Pero si me hubieran dicho, por ejemplo, hombre, Juan, aquí estamos nosotros sentados viendo, vemos que aquí tienes una oportunidad interesante, ¿quieres que conversemos? ¿Cómo te podemos ayudar? Pues yo digo, bien, bacano, estuvo bien la conversación, salgo satisfecho. Pero si me dicen, estuvimos mirando bien tu situación y analizamos el caso de los proyectos tal y tal, vemos que tienen una salida muy bacana de este que es prácticamente lo tener listo, te va a generar esta cosa, eso está garantizado. ¿Qué tal si utilizamos los fondos futuros de este y lo metemos en este que está más atrancado y mira lo que podemos hacer juntos? Uno le dice, wow, no, ¿qué es eso? ¿Qué nota? Eso es deleite. Deleite es cuando le hablan a uno su lenguaje, uno conecta muy fuerte y realmente empieza a hablar sobre eso. Cuando uno deleita, los clientes quieren hablar de más. Un cliente quiere hablar de más. Mire, cuando nosotros arrancamos esto nos pasó una cosa importante. Cuando arrancamos esto, una de las razones por la que la arranqué, fuera de que la tenía muy clara, era que nosotros éramos una empresa muy bonita, muy querida, muy apreciada, era la del Viejo Piedra. Muy apreciada, muy querida, muy bonita, muy respetable. Pues no éramos relevantes, no trascendíamos en el mercado. Eso quiere decir que a las empresas de energía le importaba un divino lo que nosotros pensábamos de energía, que a las empresas de transporte le importaba un divino lo que nosotros pensábamos de transporte. Y decía, eso no puede ser. Entonces lo que hicimos fue cambiar las preguntas. Por ejemplo, en las preguntas, si lo que vendemos es plantas eléctricas, la pregunta ¿cuál es? Pues ¿quién necesita plantas eléctricas? ¿Quién va a hacer un edificio? ¿Quién va a hacer un centro comercial? ¿Quién va a hacer? Para nosotros ir a ofrecerla. Dice, esa no, eso lo hace todo el mundo. Más bien pensemos desde una pregunta distinta que nos vuelva más relevantes. Entonces la pregunta cambió. Entonces la pregunta fue, si nuestras plantas generan kilovatios, así sea de respaldo, que entran al sistema, ¿qué jugador somos en el sistema eléctrico? ¿Quiénes somos realmente? Entonces nos fuimos a estudiar el sistema eléctrico colombiano. Eso nos obligó a contestarla. Cuando la contestamos, es como ustedes, ¿qué papel juegan ustedes en la productividad de los clientes de ustedes? Si uno empieza a mirarla desde esa óptica,
uno como que empieza a hacer otras preguntas. Entonces nos fuimos a estudiar el sistema eléctrico. Cómo se genera, cómo se transporta, cómo se transforma la energía, cómo se maneja el sistema tarifario, cómo impacta el marco legal, cómo impacta todo el marco tributario. Cuando teníamos todos los elementos, nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad gigantesca y era que podíamos ser un jugador más activo y podíamos entrar en peak shaving, porque los clientes que tenían producción en las horas pico pagaban mucho más alto y en el resto de horas pagaban mucho menos de lo que pagaba una planta eléctrica, del kilovatio de una planta eléctrica. Pero ¿en qué horas trabajan las empresas? En las pico. Es cuando hicimos el ejercicio de si yo pongo una planta eléctrica, la pongo a operar de esta forma, organizo la producción de esta forma, le bajábamos la cuenta hasta en un 55% a los clientes. Entonces nos dedicamos a vender proyectos de reducción de costo de su energía. Así se llamaban los proyectos. Entonces mandamos una caja, el mensaje era una caja con una factura rota y una curita pegándola ahí. Y decía, ¿usted está pagando una factura o una fractura? Entonces la gente nos llamaba, llámenos y le contamos. Nos llamaban, ¿qué es esto? Déjenos ir. Nos deja hacer un estudio y nosotros le hacemos el análisis. Empezó una detrás de otra. Nunca habíamos vendido tantas plantas, ni en el apagón. La diferencia, las plantas de estos proyectos tenían un 32% de utilidad. Las plantas que vendíamos en la otra pregunta tenían un 25% o 24% de utilidad. ¿Por qué? Porque en una estábamos vendiendo plantas eléctricas, en la otra le estábamos solucionando un tema muy feroz al cliente. Y fuera de eso ya no manteníamos cada mes, sino cada semana. ¿Sí ven la diferencia? Hoy tenemos un programa con Celsia que se llama el Plan Luz. Entonces le propusimos a Celsia, oiga, usted no tiene un programa de energía de respaldo. Ustedes tienen todas las energías, pues no le respaldo. ¿Qué tal si nos montamos un seguro de energía de respaldo? Y le montamos una fórmula para montar un plan que se llama el Plan Luz. Y el Plan Luz es que el cliente no compra la planta, sino que le ponemos la planta nosotros, hacemos absolutamente, ¿sabes? Y él nos paga mensual. Nosotros simplemente le garantizamos que si se va la luz, usted no tiene problemas. Nosotros le garantizamos, hombre, que se dañó la planta, en 48 horas le tenemos una montada y si no fuimos capaces de arreglar el tema. O sea, tiene garantías muy bacanas. Ese es uno de los planes estratégicos de Celsia hoy, lo presenta así Ricardo, que está, entre otras cosas, Ricardo está en la parte de atrás del libro, con un concepto. Y nosotros lo presentamos igual. Ese plan ha crecido mucho, ya vamos por los 60 megavatios, a punto de planticas pues de 150, de 300, de 500. Imagínense, montamos casi que una pequeña central que representa el 25% de las ventas cuando eso era cero. Eso es estrategia, eso es visualizar para generar estrategia, eso es encontrar los mercados donde los mercados deben estar, eso es entender a los clientes desde sus operaciones, eso es aprender a visualizar, eso se llama deleitar. Y cuando uno deleita a un cliente lo que tiene es un fan. Por eso así funciona en el entorno. En el entorno, ¿se acuerdan que les mostré el entorno? ¿Se acuerdan que les mostré el entorno? Bueno, así funciona cuando vamos a aplicar el método. Acuérdense que cuando vamos a hablar del desarrollo solo funciona aquí. Ahora vamos a mirar cómo funciona en el resto. Ustedes atienden y nosotros atendemos clientes. La mayoría de las relaciones que se generan comerciales son empresa-cliente. La mayoría. ¿Qué pasa cuando hay una relación empresa-cliente? Que nos vamos por un presupuesto, como el de la planta eléctrica que hay que comprar. Entonces uno se va por el presupuesto. Entonces, claro, uno empieza a ofrecer. ¿Y qué ofrece uno cuando va a ofrecer un programa financiero o una planta eléctrica? Pues uno le trata de embutir la compañía de uno al otro para que esté feliz. Es que nosotros somos esto y tenemos esto y mire los clientes que tenemos y mire lo que somos y mire, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es que a la gente le importa un divino mi empresa? Sí, le sigue importando un divino. Entonces, cuando un buen gerente de compras ve eso, nos manda directo al infierno. ¿Cuál es el infierno? La hoja de Excel, donde le dice, oiga, muy bonita su compañía, lo felicito. Berraco ustedes, qué tan berracos. Pero es que aquí tengo 4 competidores suyos que, oiga, compañías como muy bonitas también. Y como que también tienen muchos ingenieros y como que su producto, hubo uno que pues, nos alcanzó a descrestar un poquito más que usted. Entonces un gerente de compra abusa de esa situación. La hoja de Excel simplemente es convertir una relación de cliente, empresa-cliente, basada en precio. Porque todo aterriza en el precio. Todo aterriza en el precio. Pero cuando usted cambia y le dice, no, a mí me interesa es que a usted le vaya mejor.
Y no me puse a analizar su compañía y llevo 3 meses hablando con sus ingenieros y revisando sus equipos y todo, y yo creo que usted puede mejorar su programa de filtración, su programa de gestión de fluidos muchísimo más, y se puede ahorrar hasta un 25-30%. No pelee un 10% de descuento de filtros conmigo, no tiene sentido. Yo le voy a ahorrar un 25-30% en filtros, en lubricantes, en tiempo, en más disponibilidad, en más confiabilidad. O sea, mire todo lo que le empaqueto en eso. Esa conversación lo lleva a uno a un lugar distinto y dice, sí, ustedes porque vieron eso, con tal y tal, déjamelo, yo los llamo, tal, ve, sí señores, tuvieron eso, ay, eso analizaron, no, qué bien, no, entonces yo llamo a tal otro. Cuando empiezan estas conversaciones aquí, porque uno no se enfoca en el presupuesto del cliente, se enfoca en la utilidad del cliente. Les voy a dar esta no se la saben pues ni por el berraco, ¿a que no saben de dónde sale esta? Ya la pillaron, ¿sí? De aquí, si usted se enfoca en las utilidades del cliente, en cómo le... Porque es que, ¿qué le interesa a una compañía como ustedes o la de nosotros? Que un cliente le vaya muy bien y que crezca y que sea más exitoso, porque ese cliente le da primero le da más seguridad y segundo le da más negocios y tercero lo refiere más. Entonces, cuando esto pasa, ya no hay hoja de Excel. ¿Y saben por qué no hay hoja de Excel? Porque esta relación ya no es de precio, esta es una relación de valor. Y no ha nacido el que es capaz de meter valor en una hoja de Excel. No ha nacido. No lo conocen todavía. Valor no cabe en una hoja de Excel. Eso quiere decir que uno ya no está en el análisis del de compras, sino que está en las conversaciones del comité. Está con el gerente, está con todo. Y así se crean los proyectos. Entonces nos volvimos relevantes. Celsia es un partner de nosotros. Tenemos una relación 50 y 50, entre otras cosas. Muy bonita. Me llamó TDM a su junta directiva hace 20 años, estoy con ellos. Le dije a Hernán Medina, que TDM es una de las empresas más exitosas de transporte en Colombia, y dice, Hernán, pero si tú me llevas, que eres un cliente tan exigente conmigo, yo voy a conocer tu sueldo, tus cosas, voy a empezar a dar política en tu compañía. Es que Juan, es que ya lo estás haciendo. Dice, ¿cómo así? Es que la forma como vos trabajas con nosotros es la que yo quiero que nuestra compañía herede también. Ya vos y yo somos socios, ahora ayúdame a montar eso en mi compañía. Hablamos de cultura ya como unos locos desaforados. Por eso la compañía líder hoy en Colombia. Son de lujo completamente, en cultura son muy fuertes. Y entonces eso nos lleva al final, a la parte final, que es ya la parte siguiente ahí, de la estrategia. Y si ustedes miran que yo hablo mucho de tal y consecuencias, ¿no? Consecuencias. Por eso digo que el dinero no es una meta. Nosotros no manejamos metas, nosotros tenemos consecuencias. Entonces la consecuencia es muy importante. Porque las metas coartan la creatividad. Nosotros lo que tenemos es relaciones de compromisos de mínimos, pero el máximo no pare. Entonces, como es un mínimo, le llamamos ética de desempeño. Entonces las personas, los comerciales, saben que miden su ética de desempeño. Por ejemplo, un comercial tiene una ética de desempeño de 1.7. O sea, el mínimo esperado es 1. Pero si usted está volando, 1.7. Y el otro sacó 2.2. Entonces, el día 30, son todos peleando para meter un proyecto más, porque estoy en 1.7 y yo quiero llegar a 1.9. Si cierro llego, porque es que aquel está en 1.9 y yo le quiero llegar. Cuando uno tiene metas, el 22 y 23, todo el mundo empiezan a parar. Yo guardo este negocito para el mes que viene y empiezan a administrarte de una forma que no tiene sentido. Entonces, la estrategia simplemente, pasémosla, es muy sencilla. Lo primero es entender las ventas y las utilidades como una consecuencia, no como una meta. O sea, ¿qué es lo que es una meta? Actuar como uno tiene que actuar, tener la cultura correcta, tener la actitud correcta, montarse en el bus que es, atender a los clientes pensando en ellos, en su productividad, o sea, meterse, engranar en la productividad del cliente, lograr meterse en ese entorno, no en la venta de cliente. Porque es que es un tema muy aburridor. Yo te digo que a mí, cuando me empiezan a hablar de tasas y de cosas y todo, otra vez. Y entonces, como el gran argumento que yo te mejoré la tasa. Y entonces vos me la mejorás, después viene otro a mejorármela por otro lado y después viene otro. No, eso es yo no atiendo ni una de esas llamadas. Cada rato me quieren comprar mi cartera. Y lo otro, lo conceptual se vuelve las dos cosas del método. Mire, conectamos y deleitamos. Entonces, mira la simplicidad. Tenemos un propósito, productividad del cliente. Ese es nuestro norte.
Ese es nuestro norte. Nosotros engranamos en los negocios de los clientes. Nosotros engranamos en lo que es importante para ellos, para nosotros ser relevantes, para que las relaciones que construyamos sean a largo plazo. Y lo otro, en lo operacional, pasa lo sencillo, miremoslo, y es el mismo entorno, ¿cierto? Solo que cuando los clientes empiezan a reaccionar muy bien y a tener una relación profunda, pues no solo compran más o quieren más, sino que traen y refieren con otros clientes, porque a la gente le gusta contar que le fue bien. Y lo otro es que cuando uno empieza a crecer, y esto nos pasa mucho más a nosotros, cuando uno empieza a crecer mucho, pues empieza a vender más. Cuando empieza a vender más, empieza a comprar más. Cuando empieza a comprar más, los proveedores dicen, oiga, venga, ¿usted en qué está? ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando empezamos el Plan Luz nos llamaron, venga, ustedes qué pico de ventas hubo, qué está pasando en Colombia, no tenemos ninguna noticia que nos diga que no, es que hicimos esto y ya despegó, y mire los que ya estamos vendiendo, mire la tubería, y qué hacemos nosotros para que eso mejore. Y dice, vengan para acá. Entonces los sentamos en el equipo, entonces éramos Celsia, Cummins y nosotros diseñando para que el negocio fuera mucho mejor para acá, ¿cierto? ¿Cómo impactar aquí? Y lo logramos. Entonces el proveedor se volvió parte, por eso le llamo yo el concepto de la atracción. La atracción es cuando uno es capaz de irse desde el proveedor hasta el propósito del cliente o hasta el cliente del cliente. Cuando es capaz de tocar todo el entorno, porque cuando es capaz de volar así, no aterriza en la hoja de Excel, nunca. La percepción de marca y de nombre crece muchísimo, o sea, durísimo. A nosotros nos perciben, nosotros somos una empresa diferente, en la cultura digamos que lo logramos, somos una empresa diferente. Por ejemplo, cuando íbamos a llegó el aeropuerto y no nos invitaron a cotizar El Dorado, porque habían comprado una planta china con un motor nuestro y esa planta era una basura. Entonces dijo, no, Cummins no, eso no funciona. Entonces nosotros cuando no nos entregaban pliegos y no los vendían, nosotros haciendo fila para que nos vieran los pliegos de 30 y pico millones de pesos. Entonces fuimos a ver, ¿por qué no estamos? ¿Por qué no podemos comprar los pliegos? No, es que ustedes están vetados. ¿Y por qué? Por esto. Y dice, hagamos una cosa, esa planta no es de nosotros. Una planta que tiene un motor de nosotros, pero está pegada de basura. Déjenlas ponérsela lo mejor posible para que les sirva de stand-by. Y eso nos da el derecho a comprar los pliegos. Cuando compramos los pliegos estaban hechos por una compañía consultora de la competencia. Todos. O sea, no había nada que no fuera de la planta competidora nuestra. Todo estaba diseñado para allá. Entonces nos reunimos y decimos, ¿qué hacemos aquí? Porque aquí tenemos dos cosas, o denunciamos esto, porque esto es una competencia desleal, o ¿qué hacemos? Y dice, pues, ¿y por qué lo vamos a denunciar? Es una empresa privada, ellos hacen lo que les dé la gana, ellos contratan al que quiera para los pliegos, es problema de ellos, entonces no podemos intervenir ahí. Pero más bien, hagamos un ejercicio de método, visualicémoslo bien, entendamos por qué es ese proyecto, estamos hablando pues de 12.000 kilovatios, un proyecto de $4 millones. ¿Por qué es el proyecto? ¿Qué es lo que impacta ese proyecto? ¿Qué pasa si ese proyecto no funciona? Por ejemplo, que cae un avión, pues maluco. Y qué es importante para Opaín si este proyecto no es impecable. Cuando analizamos todo eso, le pegamos una escaneada, una estudiada de esos pliegos impresionantes. Entonces, cuando nuestro competidor entregó pues sus comentarios, eran 3 cositas. Cuando nosotros entregamos eran así. Lo que creemos que está bien en los pliegos, lo que creemos que sobra y lo que creemos que hace mucha falta. Y aquí está el sustento. Entonces nos llamaban a sustentar. 4 horas y media sustentando. Después de la tercera reunión, los pliegos eran del color nuestro. Entonces logramos voltear los pliegos. Nos ganamos el proyecto con un 8% de diferencia, más costosos nosotros. Método funciona. Eso es lo que hace, pero ¿por qué funcionó? Porque el top of mind del ingeniero que estaba liderando el proyecto estaba metido en el método, no en el victimizarse porque esto lo hizo para la competencia, nosotros somos más costosos, tenía todas las razones para renunciar y perderlo. Pues ya llevamos 20.000 kilovatios metidos en ese aeropuerto. Entonces es bien interesante. Y ahora pues miren esto, si ustedes se dan cuenta, pasemos a la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, toda esta charla que les acabo de dar está en esa servilleta. Y todo lo que está en esa servilleta fue en la charla que les acabo de dar. El mensaje de esto es que una cultura o una explicación de una cultura tiene que ser tan simple que sea explicable en una servilleta, que sea fácil de entender, que sea fácil de aplicar. Y les voy a decir otra cosa,
que nació desde cuando caminé por ese corredor y entendí la magia de las personas y entendí por qué y entendí otra cosa en el tiempo. No hay nada más social que una empresa. No hay nada más explotador que una empresa. Es decisión de los empresarios que queremos tener. Una empresa social basada en las personas, en su desarrollo, en honrarlos, en verdaderamente creer en ellos, en verdaderamente apoyarlos y encontrar cuál es su espacio de felicidad y cuál es su espacio de fortaleza, o en exigirles que trabajen por dinero, en una relación antagónica. Porque cuando uno le pide a un empleado que trabaje por dinero, crea una relación antagónica. Yo le pago esto por lo que usted sabe y usted me cobra esto por lo que usted estudió. Pero juntos vamos a atender a un cliente en otra relación antagónica. Vamos a tratar de venderle lo mejor posible, ojalá con la mayor utilidad. Y él va a tratar de comprarnos lo más barato posible, ojalá con la menor utilidad para nosotros. Eso es antagónico. Entonces uno genera una relación antagónica con los empleados para generar una relación antagónica con los clientes. Posibilidades de crecimiento exponencial. Cero. No hay. Nosotros creamos una relación de engrane, de atracción con los integrantes y tenemos una relación de engrane y de trascendencia y de relación a largo plazo con los clientes. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, el ente más social que puede existir en cualquier país es la empresa. Y si la empresa maneja verdaderamente a sus integrantes, dándole la importancia que es, valorándolos, desarrollándolos, entendiéndolos desde lo que verdaderamente son y verdaderamente jugando con ellos, nosotros vamos a tener unas posibilidades mucho más grandes como país. Porque yo les garantizo que si nosotros llevamos ese 13%, en la compañía de nosotros da como 92%. Si nosotros llevamos ese 13% a un 60% de la gente que se siente feliz haciendo lo que hace, esa gente no tiene tiempo de ir a la calle a levantar banderas ni hacer absolutamente nada. Tienen cuidado, yo ya estoy donde es. Entonces mi mensaje es el que sigue, que es el de remate, y es: otra empresa es posible, otro mundo también es posible, con una cultura diferente. Y les doy las gracias, espero no haberme pasado, y muchísimas gracias por todo.